Buenas tardes a todos los seguidores de Impactando. Hoy nos encontramos con el doctor Pablo González Izaza. Él es un ginecólogo experto en reconstrucción estética genital. Vamos a hablar acerca de este tema y de qué tanto impacta positivamente la vida de las mujeres después de ser atendidas por un profesional de este tipo. Bienvenido a Impactando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contémosle a la gente de qué se trata este tipo de cirugías y quiénes pueden consultar o quiénes son las que están consultando frecuentemente por esto. Bueno, esto es una nueva área de nuestra especialidad básica, que es la ginecología y la obstetricia. En este caso es una rama que se llama la uroginecología o cirugía reconstructiva del piso pélvico, que tiene también unos aspectos no solamente estéticos, no solamente funcionales, sino estéticos. Ejemplo, la mujer pasa por diferentes etapas a lo largo de la vida, durante el embarazo, el parto, los cambios en el puerperio, que es la etapa después del parto, la etapa de la perimenopausia, la menopausia. Todo esto genera impactos en el piso pélvico, que como lo mencioné, no solamente pueden ser estéticos, sino funcionales. Para algunos problemas de incontinencia urinaria, de sensación de vagina amplia, de cicatrices que se generan en los partos por la episiotomía, y otro tipo de situaciones muy comunes como la hipertrofia de los labios menores, que es un crecimiento de estos labios, que es algo normal, no es una anormalidad, es un tema básicamente genético, que también pueden crecerse por los cambios del embarazo, por el parto, por las relaciones sexuales, por la masturbación, etcétera, pero finalmente es algo normal que en algunas mujeres les molesta desde el punto de vista funcional, para ponerse alguna ropa interior ajustada, algún bikini, algún vestido de baño, hacer ejercicio, montar en bicicleta, a caballo, etcétera. Hay otras que pueden incluso tener dolor con las relaciones sexuales, molestia, pellizco, y desde el punto de vista estético, pues que no les gusta cómo se ve, les genera alguna insatisfacción o pérdida de confianza o de seguridad durante las relaciones sexuales. Muchas veces estas mujeres prefieren tener relaciones con la luz apagada o incluso evitar el sexo oral por parte de sus parejas porque no se sienten cómodas, han perdido un poco esa confianza, y esto puede generar un impacto importante en la autoestima y la sexualidad. Mostrémosle a la gente aquí con estos labios que tenemos, cuáles son como el tipo de casos que ustedes atienden, cómo se hace esta cirugía. Realmente la vulva, yo les digo siempre que es como una huella digital. Hay diferentes formas de la vulva donde a estos labios pueden sobresalir los menores sobre los mayores, tener piel alrededor del ano, tener piel en el capuchón de clítoris, eh, otras configuraciones de labios un poco más grandes y en esencia realmente lo que buscamos es que los labios mayores o los externos cubran los labios menores para darle una apariencia a la vulva diferente, un poco más agradable y más cómoda para las pacientes. Pero en esencia, solamente ofrecemos la cirugía para personas que realmente tengan un motivo de consulta que se convierta en una indicación quirúrgica. No es operar por moda o porque a la mamá no le gustan los genitales de la hija o porque a la pareja no le gustan los genitales de la hija. Usualmente todo este tipo de procedimientos los hacemos con una adecuada indicación. Okay. Pero ¿cómo se hace la cirugía? ¿Qué tan dolorosa es la recuperación? ¿Cuánto tiempo se demora? Es una cirugía que realizamos usualmente un fin de semana, un jueves, un viernes, para que estén en casa ese fin de semana poniéndose hielo, poniéndose un plasma rico en plaquetas que retiramos de la sangre, unas cremitas, un antibiótico, estando como tranquila el fin de semana en la casa, pero realmente es una cirugía que es muy sencilla y el lunes siguiente pueden estudiar o trabajar. La hacemos con láser, el láser tiene unas enormes ventajas con respecto a la cirugía convencional. Hace que haya menos dolor, menos inflamación, menos sangrado, menos riesgo de infección y que los cirujanos somos muchísimo más precisos cuando realizamos este tipo de procedimientos con láser. Lógicamente toda cirugía tiene riesgos y complicaciones, desde un sangrado, una infección, un hematoma, que haya un punto que se suelte, que no quede bien, que tengamos que volver a reintervenir. Esto pasa en menos del 1% de las pacientes. Nosotros tenemos una casuística muy amplia de más de 15 años de experiencia en esta realización de este procedimiento en particular. De hecho, yo creé una técnica, yo la diseñé y está publicada, y en diciembre sale un libro en una editorial norteamericana que se llama Labioplastia Topográfica. Esto nos ha permitido abordar esta hipertrofia de los labios menores y preservar la anatomía, la funcionalidad
y la sexualidad. De hecho, le enseñamos a ginecólogos y cirujanos plásticos de todo el mundo, hacemos entrenamientos personalizados en nuestro centro cada mes y eso nos ha permitido tener una especie de vender una cultura de hacer una labioplastia segura, que repito, debe preservar la anatomía, la funcionalidad y la sexualidad. Nos ha permitido tener premios y reconocimientos internacionales. En el Congreso de Medicina Estética y Antienvejecimiento más importante del mundo, que se realiza en Mónaco cada año en abril, recibimos este reconocimiento como el mejor caso de rejuvenecimiento genital y esto nos llena de orgullo de seguir trabajando de una forma estructurada, de una forma lógica, de una forma muy segura para abordar este tipo de condiciones anatómicas de la vulva. Bueno, esto como es de rejuvenecimiento, ¿hasta qué edad se lo pueden hacer las mujeres? ¿Cuál ha sido como la paciente mayor que usted ha operado? Bueno, realmente no hay un límite de edad, el límite de edad es el inferior, que usualmente todas las sociedades de pediatría y de ginecología infanto-juvenil nos recomiendan realizar el procedimiento a partir de los 18 años, a no ser que haya realmente una indicación funcional muy puntual en estas mujeres adolescentes. Y el límite realmente no, mientras una paciente no tenga ningún tipo de contraindicación para una anestesia o para ser sometida a un procedimiento quirúrgico, pues no tenemos un límite de edad realmente. Esta cirugía es con anestesia general. Usualmente la hacemos con una sedación en el quirófano para estar más cómodos, más seguros, pero en muchas partes del mundo se realiza con anestesia local. La anestesia local pues tiene algunas desventajas que, digamos, altera un poquitico la anatomía para cortar y aparte de eso pues el chuzón de la anestesia es un poco molesto en esta zona tan sensible para las pacientes, de tal manera que por comodidad y por seguridad y por elegancia realizamos este tipo de procedimientos en el quirófano. Bueno, muchas mujeres creen que al operarlas, pues hacerles esta cirugía reconstructiva, cuando vuelvan a tener relaciones sexuales van a sentirse prácticamente vírgenes otra vez, que quedan súper estrechas. Contémosle a la gente que una cosa es la inmunoplastia y otra esta reconstrucción. Sí, muchas veces hay un desconocimiento o unas modas o desinformación incluso por redes sociales. La himenoplastia es simplemente reconstruir una membrana que se rompe o se dilata, porque muchos himenes se pueden dilatar y volver a su configuración, así las mujeres tengan relaciones sexuales. Hay un procedimiento que se llama la himenoplastia, que es reconstruir esta membrana que se ha roto o que ha sufrido desgarros durante las relaciones sexuales. Es algo que realmente no lo hacemos con mucha frecuencia, pero en algunas condiciones específicas, por ejemplo, alguna pareja que tenga una fantasía sexual, de querer como que haya esa rotura de esa membrana, como si fuera la primera vez, o ya en condiciones un poco más delicadas, en pacientes de origen musulmán, que incluso muchas de ellas su vida puede correr peligro si llegan a un matrimonio sin tener esta membrana íntegra. Entonces, en Europa hay muchos centros que se dedican a realizar esta himenoplastia en estas pacientes específicamente. Pero esto no tiene nada que ver con la estrechez vaginal o con una cirugía de estrechamiento vaginal en pacientes que han tenido partos, múltiples partos o que tengan alteraciones del colágeno, donde hay laxitud general de sus tejidos. En este caso, esto se llama una vaginoplastia o una cirugía de reconstrucción del piso pélvico que nada tiene que ver con una himenoplastia. En este caso sí se reparan los defectos que se pueden producir por un parto mal atendido, por un parto instrumentado, por un feto grande que realmente cause daños estructurales en los componentes de la vagina. Entre la vagina y la vejiga hay una tela o una membrana que puede romperse, entre la vagina y el recto puede también haber una membrana que puede romperse y estructuras de sostén del útero, por ejemplo, pueden también romperse y generar descensos del piso pélvico. ¿Qué tan frecuente es que las mujeres estén consultando por esto o ya pues no saben que esta cirugía existe? Realmente es algo que gracias a las redes sociales y el voz a voz de pacientes que pronto se han sometido a esto, pues es cada vez más común el motivo de consulta. Yo creo que hoy en día la mujer tiene el derecho de empoderarse, de sentirse mejor con algo que le molesta en su cuerpo. Es decir, siempre les doy el ejemplo de la cirugía de aumento mamario que al principio en la década de los 80 fue muy satanizada por estos grupos feministas donde consideraban que no era una cirugía necesaria y hoy en día es una práctica muy común hacerse un aumento, hacerse una reducción mamaria, hacerse una liposucción, una lipectomía, es decir, realizarse procedimientos estéticos que puedan mejorarle la autoestima a las pacientes. Lógicamente siempre buscamos que haya una adecuada indicación y no operar sin necesidad.
Bueno, también contamos a la gente cómo es vivir de esto. Mucha gente le tiene el tabú de no, usted la pasa muy bueno porque vive viendo mujeres, les vive viendo los genitales. No, o sea, ¿qué le dice la gente? No, claro, siempre el ginecólogo tiene estigma Ajá. de tener, pues, digamos, una vida de privilegios por estar viendo genitales a otra hora, pero realmente los ginecólogos somos muy profesionales y vivimos, sabemos separar muy bien nuestra vida personal de nuestra práctica clínica, que finalmente es nuestra especialidad, que es una vocación y aparte de eso lo hacemos con toda la ética y la responsabilidad. Bueno, y contémosle a la gente, además de ser ginecólogo, cómo es la vida del doctor Pablo, dónde estudió. Hice mi colegio en Pereira, el Colegio Calasanz. Después me fui a Bogotá, a la Universidad del Bosque, donde hice mi pregrado y posteriormente hice el rural o el servicio social obligatorio en Pereira, en la S Salud Pereira. Inmediatamente pasé, afortunadamente, a la especialidad en el Hospital Militar en Bogotá, donde hice mis años de residencia y posteriormente ha sido un proceso de formación constante en cirugía de mínima invasión, laparoscopia, histeroscopia, en Argentina, en Brasil y además en este tipo de cirugías de reconstrucción y de cirugías estéticas genitales. Ha sido un proceso de formación constante en diferentes países del mundo. Hoy en día soy docente universitario de 3 programas, uno de la Universidad Nacional en un diplomado de láser para ginecología, otro en México, en Guadalajara, en la Universidad de Sinaloa, soy docente en un programa también del uso de láser en patología del tracto genital inferior y en la Universidad de Barcelona en el programa de especialización, que es un programa en ginecología estética, regenerativa y funcional. He sido docente de este programa desde que nació, más o menos en el 2017. De tal manera que hoy en día no solamente me dedico a formarme a mí mismo, sino que tengo pues varias, digamos, formas de enseñarle a la gente en diferentes programas de formación todo este tipo de cosas con mucha ética y responsabilidad. Bueno, y en todos estos años de experiencia, ¿cuál ha sido como ese caso más impactante o que usted recuerde con cariño porque le cambió la vida a alguien? O sea, un caso que tenga muy guardado en su memoria. Bueno, el caso más impactante es de una paciente de una ciudad vecina que fue a operarse sus labios con un ginecólogo sin experiencia. Y lógicamente cuando se opera sin experiencia hay complicaciones y tuvo una complicación que se fueron todos los puntos y la anatomía de sus genitales quedó muy alterada, donde realmente era una configuración así de los labios con una apariencia estética y, función, y unas molestias, no solamente estéticas, sino sexuales, sino funcionales. Entonces hicimos una cirugía muy bonita de reconstrucción, pudimos restaurar toda la anatomía de sus genitales. Esto le logró devolver su calidad de vida, su seguridad, su autoestima, y eso nos permitió presentar ese caso ante los jurados de este congreso y recibimos este reconocimiento. Entonces tal vez ha sido uno de los casos más importantes, pero todos los días nos llenamos de satisfacción cuando vemos una paciente que se sienta en nuestro escritorio y nos dice gracias doctor, me siento muy bien, me siento mejor, y todos son comentarios muy positivos. ¿Y al cuánto tiempo una mujer de haberse hecho esta cirugía puede ver los cambios estéticos y volver a tener relaciones sexuales? Son cambios muy rápidos, desde la primera semana son cambios muy rápidos, pero lógicamente hay inflamación, hay procesos de cicatrización, entonces siempre les decimos que hay que esperar alrededor de 3 meses, más o menos, para tener un resultado final. Y el tiempo de incapacidad para el retorno a la actividad sexual es a partir de la tercera semana, más o menos. Cuanto más compleja sea la técnica que decidimos realizar, pues más tiempo de recuperación, pero más o menos a partir de la tercera semana nuestras pacientes están ya reincorporando su actividad sexual nuevamente. Bueno, usted decía que usted creó la técnica. ¿Qué diferencia tiene su técnica a la que estén realizando otros ginecólogos reconstructivos en el mundo? Bueno, la técnica de nosotros nos permite entender que la hipertrofia de labios menores tiene muchos componentes: los labios, el capuchón de clítoris y las variantes anatómicas, que son como pliegues extras que pueden aparecer allí, e incluso piel a nivel de la zona perianal, que puede ser molesto. Nosotros lo que hacemos es entender todos estos componentes y abordarlos, mmm, no con una técnica, sino con múltiples técnicas. No hay una técnica estandarizada para realizar una labioplastia, sino que el cirujano debe adaptarse a la anatomía de la paciente y seleccionar la o las mejores técnicas para el abordaje de esta hipertrofia de labios menores y todos sus componentes.
Pero más importante de esto es que no amputamos los labios. Desafortunadamente hay muchos colegas en el mundo, incluso cirujanos plásticos, que lo único que hacen es poner una pinza, cortar y poner 2 o 3 puntos sin ningún reparo de la anatomía, de la funcionalidad y la sexualidad. Y desafortunadamente hoy en día estamos viendo muchas pacientes que consultan para reconstrucción, no para hacerse una labioplastia de primera vez, sino para reconstrucción. Entonces, siempre la técnica debe ser en buenas manos, debe ser una persona con experiencia y que, repito, pueda preservar la anatomía, la funcionalidad y la sexualidad de los labios menores, porque los labios menores son estructuras que tienen una función en la vulva, tienen una función de mantener la humedad de la vagina, de guiar el chorro de la orina. Es un tejido eréctil, quiere decir que se llena de sangre durante la excitación sexual. Entonces hay que cortar lo necesario y siguiendo los reparos anatómicos o estas estructuras que nos permiten a los cirujanos entender hasta qué tanto podemos cortar. Bueno, una frase que resuma la carrera del doctor Pablo. Yo creo que mi lema siempre ha sido la dedicación. Yo soy una persona muy dedicada, siempre he querido hacer cosas diferentes, siempre he querido innovar, ofrecer alternativas diferentes a los pacientes. Muchas veces la medicina tradicional, los protocolos tradicionales de nuestra especialidad no logran resolver o no logran darle respuesta a muchas preguntas que tienen nuestros pacientes. De tal manera que yo creo que es innovar y hacer cosas diferentes. Siempre es lo que me ha diferenciado a mí de mi especialidad. Bueno, y un pajarito nos contó que en esa innovación que a usted le gusta manejar van a tener una silla muy especial que es única acá en la ciudad. Hablemosle a la gente esa nueva adquisición que tienen. Bueno, dentro de todos estos aspectos novedosos de la ginecología regenerativa, estética y funcional, pues tenemos aparatos, fuentes basadas en energía que de acuerdo a la indicación que tenga nuestra paciente la vamos a usar, y estos equipos permiten mejorar la lubricación, la hidratación, la sensibilidad, el flujo sanguíneo, sobre todo en estas pacientes menopáusicas que han perdido ya este flujo hormonal y que impacta de una forma negativa en su salud sexual. Eh, También en el tema de la incontinencia urinaria hay otras alternativas, obviamente cuando no tiene una indicación quirúrgica, porque hay muchos tipos de incontinencia que tenemos que operarlas, tenemos que hacer la cirugía tradicional de poner una cinta o poner un agente que haga un efecto de sello sobre la uretra. Pues estos son alternativas diferentes. Por ejemplo, nuestra silla de campos magnéticos se llama Dr. Arnold's. Es una tecnología que existe hace más de 20 años donde la señora se sienta con su ropa puesta, sin ningún tipo de electrodos ni manipulación. En una sesión de 30 minutos puede tener más de 12.000 contracciones de los músculos del piso pélvico. Y esto genera un fortalecimiento de estas estructuras para mejorar la incontinencia urinaria, la laxitud vaginal, y hay otros protocolos que no solamente nos ayudan a fortalecer, sino a relajar en condiciones de pacientes que tienen, por ejemplo, dolores pélvicos por tensión muscular y ese tipo de cosas. Ya hay unos protocolos de esta tecnología que permiten también relajar el piso pélvico y mejorar estas condiciones de aumento del tono muscular en la pelvis, ¿no? Entonces, esto es novedoso, tenemos experiencia con otros dispositivos ya hace 4 años, todas las publicaciones, toda la evidencia científica, que es una alternativa más para nuestras pacientes que no quieran ser invadidas, que no quieran tener electrodos dentro de la vagina. Esto en ningún momento pretende reemplazar la rehabilitación del piso pélvico tradicional. Yo invito a las fisioterapeutas que no se sientan desplazadas, que trabajemos en equipo, y muchas de ellas están desinformadas y piensan que esta silla va a desplazar su trabajo, su práctica. No, es un complemento, pero además de ser un complemento a lo que ya ellas hacen, es una alternativa para pacientes que no quieren tener tratamientos invasivos, ¿no? Listo, doctor, muchas gracias por estar en Impactando. No, a ti por esta oportunidad y muchos éxitos. Bueno, gracias, chao.